a la organización, a la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, también a Step Exhibitions, por la organización de este evento, que a pesar de no haber podido celebrar la celebración del Cosmetorium debido a la pandemia, pues bueno, creo que estos medios nos vienen muy bien pues para estar en contacto con todos y estar a la última de tendencias. También quiero felicitar a los tres anteriores ponentes, tanto a Marta Rusiñol como a Christopher Pérez y a Marta Vázquez, por sus presentaciones que han sido muy interesantes. Y ahora, pues, bueno, desde Rafesa no va a ser tan técnica, quizás lo que queremos en este aspecto es dar una visión de lo que es las tendencias y sobre todo lo que es la sostenibilidad, porque es un tema en el cual tenemos que estar todos involucrados. Si permitís un poquito, os hago una pequeña presentación muy rápida de lo que es Rafesa, para los que no nos conocéis. Rafesa es una empresa que lleva casi 40 años en el sector, tanto para el packaging de la cosmética como de la perfumería, y siempre lo que hemos procurado es que ofrecer siempre una experiencia muy fácil al cliente y estar a la última en todas las tendencias. También como un aspecto importante dentro de la sostenibilidad también, pues bueno, me gustaría anunciaros y adelantarme un poco, no sé si lo tendría que hacer, pero ya que me tiro a la piscina, de que si todo va bien, pues la semana que viene ya empezamos con la auditoría de la ISO 14001, con lo cual nos certificamos ya para tener la certificación en medio ambiente. Y también, pues bueno, lo que queremos es esto, con este concepto de dar una experiencia fácil a nuestro cliente, pues otra incorporación que hacemos este año, y lo dejo así muy por encima, es también poder ofrecer no solo el packaging primario, sino también el packaging secundario. Pues vamos allá. Entonces vamos a hablar un poco de la sostenibilidad. Lo que pretendo en esta presentación no es generar ninguna polémica, ni en ningún momento decir que esto es malo, ni esto es bueno. Al final lo que creo que es conveniente para todos es crear un poco esa concienciación de lo que es la sostenibilidad y lo importante que es. No sé no es hablar tanto, digamos, del packaging, sino también del proceso, porque al final nosotros desde nuestras empresas, que están precisamente pues para generar valor y para generar riqueza, tenemos que pensar qué podemos hacer por la sostenibilidad, cómo podemos hacer para ser un poquito más sostenibles, porque todos, en mayor o menor medida, tanto en casa como en nuestras empresas, podemos hacer pequeños gestos que puedan llevar a la sostenibilidad. Lo que sí que es importante es esto, ¿no? O sea, es decir, ¿qué puedo hacer? Porque al final tenemos que centrarnos mucho en que nosotros, tanto nuestras empresas como nosotros individualmente, formamos parte de esta sociedad. Y es una realidad. Lo hemos visto en esta pandemia, que a raíz del confinamiento que hemos tenido, que hemos sufrido todos, cómo los niveles de contaminación se han disminuido. Veíamos, pues eso, ¿no? Imágenes de que hacía años que no se podían ver, ¿no? O sea, que es decir, la capacidad que tiene el ser humano en influir en el medio ambiente. Bien, nosotros en el packaging lo que queríamos un poquito comentar es decir los nuevos materiales y que últimamente se están poniendo pues al día a día en el mercado y que me gustaría nombrarlos, ¿no? El Green PE. El Green PE es un polietileno que no deja de ser utilizado con origen vegetal. Normalmente lo que se utiliza es el azúcar de caña, ¿de acuerdo? Porque esto ha hecho una combinación de propiedades que han dado un buen resultado. Al final se trata de combinar lo que es la flexibilidad del producto, la resistencia química, la posibilidad de continuar con el reciclaje y también que proviene de una fuente renovable. Es decir, reducimos lo que es el consumo de origen fósil, que es el petróleo. Eso no quiere decir que el 100% es azúcar de caña, tiene algún componente. Lo que pasa que es lo que digo. Al final lo que estamos haciendo es reducir el consumo de plástico, de origen, digamos, fósil, en este caso. Sobre el vidrio reciclado, pues ya tenemos envases que están al 90% reciclado, que tienen unas propiedades fantásticas. Lo que conseguimos con el vidrio reciclado, al final, es un 20% menos de energía en su fabricación, un 20% de reducción de emisiones y un 40% menos de agua. Tomando datos de la Federación Europea del Envase de Vidrio, aquí en Europa, pues ya se está empezando a utilizar cada vez más el vidrio reciclado, pero aún pues nos queda mucho trabajo. Si vemos a los países más importantes de la Unión Europea, vemos que Alemania está en un 81%, Italia en el 77%, España en el 67%, Reino Unido también en el 67% y tenemos aún Francia con 63%. Pero
todavía nos queda pues mucho recorrido. Otro material, el PET reciclado. Si os fijáis, lo que podemos ver, si observamos un poquito lo que nos encontramos en el contenedor amarillo cuando vamos a separar, lo que nos encontramos es mucha botella. Al final, la gran mayoría de botellas PET provienen de la alimentación, bebidas, botellas de agua, etcétera. El proceso lo que se hace es triturarlo, digamos, hacer un limpiado y volver a fabricar. Con eso lo que hacemos es reducir un 16% sobre todo en la huella de CO2 y un 20% en el dióxido de azufre, que lo tenemos y que también es perjudicial, lo que se conoce como el SO2. Y también un 45% menos en la huella de lo que son fosfatos, ¿de acuerdo? Y por último, los materiales compostables, como es la madera. Luego os enseñaré diferentes envases que tengo aquí, tapones, para que los podáis ver en vivo y en directo. En este tema, hasta ahora, teníamos una pequeña dificultad que poco a poco la hemos ido solucionando. Normalmente en taponería, tanto en tapas para tarros como taponería para perfume, lo que había era, pues eso, un tapón de madera con un inserto de plástico. Esto nos dificultaba mucho a la hora de separar. ¿Dónde lo deposito? En el orgánico no puede ir. La madera es orgánica, pero el plástico no. En el amarillo, pues tampoco. Entonces, lo que hemos conseguido y que estamos trabajando y que hemos empezado un poco con la taponería del perfume, pero que lo queremos lanzar para todo, es utilizar también materiales compostables, como puede ser materiales plástico compostable, ¿de acuerdo? Que ya lo estamos viendo, pues sobre todo está muy avanzado en el sector de la alimentación, lo que son platos, cucharas desechables, y ahora pues también lo podemos tener en este sector, ¿no? En nuestro sector de la perfumería y de la cosmética, y también el corcho, como no, al final es una fuente de energía natural. Lo que os hablaba, ya no solo es los materiales, sino también en los procesos, por ejemplo, de la decoración. ¿Qué podemos hacer para ser más sostenibles? Pues al final es utilizar un barnizado con tintas en base a agua. Ya no es utilizar el disolvante. Con esto lo que conseguimos es digamos, un menor impacto en la gestión del residuo. ¿De acuerdo? En los matizados igual. Matizado se utilizaba y se sigue utilizando cada vez, mejorando mucho los procesos de depuración del agua, etcétera, pero se están utilizando ácidos y se utilizan. De hecho, el ácido más común que se utiliza es el ácido fluorhídrico. Pues bueno, lo podemos sustituir por un barnizado, que al final el efecto es el mismo. La serigrafía. Si recordamos, pues bueno, la serigrafía, sobre todo en vídeo, se utilizaba pues la serigrafía vitrificada, que lo que hacía es, pues una vez serigrafiado, pasar por horno a una temperatura para que quedara fijado. Esto se ha conseguido con las tintas UV. Lo que conseguimos aquí es que lo que es el gasto energético es mucho menor. Y el hot stamping igual, o sea, se están mejorando cada vez más los procesos para hacerlos mucho más sostenibles, tintas más sostenibles, etcétera. Nos vamos a la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué es mejor? ¿Plástico o vidrio? ¿Qué cogemos? ¿Plástico o vidrio? Pues yo me quedo pensando y digo, pues los dos. Los dos, porque los dos son, bueno, se deben utilizar. Si hacemos un poco de reflexión y estamos en un momento, yo no le quiero llamar nueva normalidad, porque eso de ir con mascarilla para mí no es normal. Pero en el momento más duro de la pandemia escuchábamos y veíamos como la falta de respiradores, que tanta falta nos han hecho. Bueno, al final se tuvieron que construir y verdaderamente pues el material utilizado es el plástico, ¿no? ¿Qué haríamos sin el plástico? El plástico es necesario y el vidrio también. Entonces, muchas veces nos preguntan nuestros clientes que quiero hacer una línea sostenible, no quiero plástico. Y a veces pensamos, bueno, depende para qué. No nos podemos imaginar, a lo mejor un champú de tratamiento de cabello en vidrio. Es peligrosísimo tenerlo en la ducha, una botella de vidrio. Y a lo mejor, oye, pues el plástico, pero el plástico ya vemos que hay diferentes plásticos que reducen, digamos, el impacto ambiental. Y el vidrio, pues bueno, el vidrio también tenemos que considerar que el proceso de fabricación tiene un gasto energético que es infinitamente mayor que en el plástico. Y en el transporte pesa mucho más, con lo cual el transporte, imaginemos un camión de vidrio, pues ya al llevar más peso, el consumo de combustible es mayor, con lo cual estamos contaminando un poquito más. Yo tenía aquí un dato que decía que
el plástico, el PET, dice que lo que consiguen es que es aún el plástico, el PET reciclado, quería decir, es mucho más sostenible, incluso en según qué momentos, que el propio vidrio. Por eso, lo que buscamos siempre es el equilibrio. Dependiendo de qué producto, podemos coger vidrio, podemos coger plástico. Lo que no quiero decir es que no hagamos tampoco la vista, miremos hacia otro lado y no nos acordemos de esas imágenes que vemos en los océanos. Evidentemente, se está haciendo un mal uso del plástico, también se puede hacer un mal uso del vidrio. Yo creo que tenemos una misión todos, desde nuestras posiciones, tanto los que venden el producto como los que los fabricamos, que es un tema de concienciación. Y sobre todo pensar en el consumidor final. Muchas veces nos olvidamos del consumidor final. Tenemos que pensar qué fácil tiene que ser un envase para su aplicación, pero también en el uso que le da después de. Porque al final nos podemos encontrar que nosotros podemos hacer un trabajo sostenible increíble, cogiendo materiales sostenibles, de origen vegetal, con unas tintas más sostenibles todavía y tal. Y cuando llega al consumidor final, imaginemos que coge el envase y va al contenedor del resto. Pues no se recicla, va a la incineradora y se acabó. Por lo tanto, más que pensar qué es mejor, qué es peor, empecemos por aquí, en concienciar al consumidor final. También hay unos aspectos, por ejemplo, la reducción del diseño. Al final, hay diseños que conllevan a que sean menos sostenibles. Menos es más. Esta frase la tenemos que tener, porque al final los diseños más minimalistas quizás son los más sostenibles. Aquí pongo un dato, ¿no? Mejor 2 tintas que 3 y mejor una que 2, porque al final la formulación de las tintas, la confección de pantallas y demás, oye, pues vamos a un tema más sencillo. Evitamos, pues el uso de más tintas, etcétera. Y luego también poner la información necesaria. Yo pensaba, ostras, nos hemos acostumbrado, la pandemia ha hecho pues estragos, pero también nos ha hecho cosas buenas. Al principio nos parecía extraño ver un código QR. Ahora vimos un código QR en el restaurante para elegir la carta. Entonces vamos con nuestro smartphone, escaneamos, pam, y ya tenemos el menú. ¿Por qué no lo hacemos también en un envase, poner un código QR y que puedan tener la aplicación, las fórmulas de uso, cada cuánto, toda la información, qué manera contactar, etcétera? Y también el packaging secundario, pues, hombre, pues vamos a reducir el plástico, sobre todo los plásticos acrílicos, que dificultan más el reciclaje. Vamos a ir a un cartón reciclado, a un polietileno reciclado, ¿por qué no? El packaging sostenible, tenemos ejemplos y ahora os lo enseñaré cuando acabe la presentación, que los tengo aquí delante mío. Tenemos un tarro Licata, que es un tarro cosmético. Ahora os lo enseñaría y lo tengo aquí en mi mano, pero supongo que veréis la imagen mía pequeñita y luego os lo enseñaré mejor. Al final lo que conseguimos es un tarro que el 90% del vidrio es reciclado. Si veis en la imagen, veis uno de color verde. Normalmente lo que encontramos en el contenedor verde, antes ya hemos hablado del contenedor amarillo y ahora nos vamos al verde, cuando vamos a el residuo doméstico del vidrio que lo depositamos, la gran mayoría es alimentación, ya sea pues botellas de vino, cerveza, el aceite. Si os fijáis, todo esto es vidrio coloreado. Lo que conseguimos es, bueno, tener un color pues verde que también, en según qué productos, también lo protege de la luz. El vidrio reciclado, tenemos modelos de vidrio reciclado que conseguimos también transparencias y están al 90%. Quiero decir, y es un dato que me he olvidado, en el Licata, y luego lo hablaremos bien, el 90% del reciclado viene, el 60% lo que es postconsumo, es decir, lo que nosotros depositamos en el contenedor amarillo, y también hay un 30% de vidrio que es en el propio rechazo, lo que es la merma, que se vuelve a depositar y se vuelve a utilizar. Con lo cual, la arena de sílice, de acuerdo, que es lo que se utiliza para el vidrio, pues que es un recurso natural y que lo tenemos al abasto de todo el mundo, pues se reduce el consumo. Cilindro PE. Ahora también está el Green PE, que es el azúcar de caña, pero también está el plástico reciclado. Veréis las diferencias en los ejemplos que tengo aquí. Luego el RP, ¿vale? Que es PET, pero reciclado, en topacio. Pues bueno, está dando un resultado maravilloso porque en capacidades altas, pues también reducimos lo que es el peso. Con lo cual, lo que es el transporte, la fragilidad, esa fragilidad que tiene el vidrio y tal, nos la evitamos con el PET. Y lo que hablábamos,
tapones de madera, etcétera, que son materiales compostables. Sí que se está trabajando, lo que pasa que no está desarrollado también el envase compostable. Sí que es verdad que tenemos una dificultad. Nosotros lo vemos muy desarrollado, pues lo que decía, en el sector de la alimentación con packaging, pues bueno, que se puede depositar en el contenedor marrón o el de la orgánica, de la fracción orgánica, pero todavía en nuestro sector, pues todavía está siendo difícil por el tema de la resistencia. Al final, si os fijáis en la alimentación, lo que se está utilizando son bandejas, platos, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, que son de un solo uso, pero en nuestro sector todavía, pero se está trabajando. Antes de entrar en las conclusiones, y si me permitís, voy a quitar un momento la presentación, porque quería así enseñaros un poquito lo que son los envases que tenemos sostenibles, ¿de acuerdo? Os enseñaba el Licata. No sé si me veis la imagen entera, porque yo estoy viendo la de José, pero bueno, espero que sí. Se te ve. Es esto, ¿no? Se te ve. Vale, perfecto. Gracias, José. Pues al final es esto, ¿no? O sea, este es el tarro Licata, que es este que vemos aquí, de color verde. La verdad es que está teniendo un resultado muy bueno, ¿de acuerdo? Y también con su tapa de polipropileno también reciclado y suturador. Un tema que no está en la presentación y que os quería enseñar también, porque esto lo entenderéis mejor con muestras, es el tema del refill, que es un tema que también pues, es más sostenible. Al final, lo que intentamos es reducir el consumo de materiales. ¿Qué hacemos con el refill? Al final tenemos una botella, esto es un Airless, lo tengo desmontado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Que al final lo que vendemos en la primera venta, digamos, es todo el envase. Pero, digamos, las reposiciones de este producto solo vendemos la parte del producto, con lo cual el cliente final lo vuelve a colocar en el envase y se acabó. Esto también está tanto en frascos como en tarro. Teníamos el mismo tarro Licata, que lo teníamos aquí, pero también en versión refill, perdón, que es este de aquí. ¿De acuerdo? A ver, lo enseñamos que al final lo que conseguimos es un tarro normal, pero con el vasito interior, con lo cual el consumo de vidrio lo reducimos, ya que el consumidor lo compra la primera vez y las siguientes veces ya solo tiene que comprar el recambio. El PET reciclado. Ahora os voy a enseñar las diferencias entre un PET normal, ¿de acuerdo? No sé si la imagen se podrá apreciar, yo creo que sí, se ve. Si os fijáis, en este que tengo aquí, lo veis vosotros, yo lo tengo en mi mano derecha, es un transparente totalmente cristalino. En cambio, en un PET reciclado tiene un tono un poquito más azulado. Ese es el precio que tenemos que pagar, en el sentido de que el PET, pues claro, no consigue esa transparencia. Y lo que os iba a decir es, en el tema de la botella de plástico, es lo que es el polietileno totalmente normal o incluso green, que es totalmente blanco. Sí que es verdad que este de aquí es un poco más grisáceo. Este es reciclado, es decir, el polietileno que se ha utilizado el 100% es reciclado. Y un poquito, ahora voy otra vez a la presentación y así acabamos un poco con las conclusiones y os dejo preguntas por si tenéis. A ver, un segundito. Y os hago un poquito del resumen de las conclusiones que tenemos. Vamos aquí. Y bueno, dice, plástico vidrio. Pues lo que os he dicho, el plástico es bueno si se hace un buen uso y el vidrio es bueno si se hace un buen uso, evidentemente. Sobre todo pensando en el consumidor final. Consumidor final y sobre todo la concienciación del reciclaje. Pensar en el proceso, es decir, a veces pensamos, ostras, es que yo lo quiero hacer muy sostenible. Bueno, pensemos en el proceso. ¿Cómo lo puedo hacer más sostenible? ¿Qué tipo de transporte se utiliza? ¿Qué tipo de materiales se utilizan? ¿Qué puedo hacer para hacer un consumo energético? A lo mejor lo podemos hacer incluso en nuestro proceso interno de la entrada de un pedido. Es decir, oye, pues vamos a digitalizarnos y vamos a reducir el consumo de papel. Ya estamos colaborando con la sostenibilidad, con ese simple hecho. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar en el medio ambiente? Lo que decía, ¿no? Oye, pues estamos hablando de packaging y de sostenibilidad. Oye, pues a lo mejor en mi proceso interno es eso, es una reducción del papel, el digitalizarnos, el evitar, pues bueno, vamos a ir a transportes más sostenibles, ¿por qué no? Y sobre todo que sea una experiencia fácil y útil, ¿de acuerdo? Porque a veces nos ponemos con la sostenibilidad como primero y a veces no es eficaz o no es útil, ¿de acuerdo?
Y nada más, yo he querido ser breve, no he querido dar mucho el rollo, pero vamos a leer preguntas, si hubieran, vamos a verlas y entonces así las vamos comentando. Ah, muy interesante estos envases. Hay una persona que nos está diciendo, muchas gracias Daniel, gracias a ti, muy interesantes. Y estos envases ecosostenibles que podéis ofrecer, ¿tienen mínimos de compra muy elevados? No. Ahora mismo ya vamos teniendo cada vez, a través de la demanda, cada vez más modelos estándar. Yo lo que os recomendaría es que entréis en la página web de Rafesa, rafesa.com, vais al apartado de contacto y hay un formulario donde podéis hacer vuestras preguntas y enseguida alguna persona del equipo se conecta con vosotros y os podrá dar la respuesta. Y en principio no tengo ninguna más, José. No sé si tú tienes alguna. No sé si todos los visitantes que estáis viendo, si queréis hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento y si no, como ha dicho Daniel, pues podéis ir a la web de Rafesa y preguntar allí. No sé si antes de despedirnos, Daniel, ¿quieres pegarle una última vuelta, darle una vuelta o...? Bueno, al final lo que quería es eso. Yo, en vista a las presentaciones que se han hecho esta mañana, que eran muy técnicas, yo no quería darle un aspecto más técnico, sino un poquito más de concienciación. Y al final, lo que decimos siempre, al final es el sentido común la que nos lleva a hacer todo esto correctamente, porque sin sentido común es bastante difícil. Y sobre todo por eso, porque al final lo que queremos es llevar la concienciación al consumidor final. Quizás muchas veces, y es una opinión personal, y aquí sí que no quiero generar polémica, pero creo que al final es bueno y discutirlo, ¿no? Tenemos que pensar mucho en el consumidor. Me están preguntando, ¿el Green PE es biodegradable? De acuerdo, el Green PE no es biodegradable. Y os digo por qué. Porque como he dicho al principio, como en el papel reciclado, en el papel reciclado que vemos que tiene un tono marrón, el 100% no es reciclado, tiene un porcentaje de plástico, con lo cual no es biodegradable. Lo mismo, si se vuelve a reciclar, que es el concepto que ponía, o sea, es decir, se deposita, se puede volver a utilizar. Nos hacen una pregunta que es, ¿tenéis bombas monomaterial? Estamos trabajando en ello. De momento no tenemos, ya tenemos bombas que lo que utilizan es evitar que el pistón lleve muelle para evitar la parte metálica. Eso se está consiguiendo en algunos airless, como este modelo que os enseñaba aquí, que esto ya no lleva muelle, sino lo que lleva es membrana, pero yo creo que pronto llegará. Hay otra pregunta más. Muy bien. Dicen que estudios tipo Food Contact o similar para cosmética, todo esto está certificado y cumple todas las normativas que lleva. O sea, al final, las pruebas que se hacen y que nos requieren, al final van muy relacionadas con la alimentación. O sea, al final los clientes lo que nos dicen es apto para el contacto con alimentos y entonces al final nos regimos porque es mucho más restrictivo, con lo cual no hay ningún problema. Gracias por las preguntas. La verdad es que se agradecen porque así amenizamos un poquito más la presentación. Sí, totalmente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Daniel. A vosotros, a vosotros. Nos vemos en octubre, si Dios quiere, que eso es lo importante, que nos podamos ver en persona, que allí estaremos. La verdad es que ha sido una pena no hacer esta celebración. Nosotros llevamos en Cosmetorium desde la primera edición, sí. Somos de los primeros y ha sido una pena, pero bueno, volveremos y con más energía. Muchísimas gracias, Daniel. Hablamos. A ti. Venga, gracias. Adiós.